Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de sistemas embebidos. Mi número de grupo es el 7 y esta es la fase número 5, donde se nos piden desarrollar un documento en formato IEEE, hacer la sustentación por medio de este video y un manual de usuario, igualmente hacer la sustentación. Pues inicialmente tenemos entonces el resumen de nuestro proyecto, donde se nos habla un poquito de la fase número 5 del proyecto planteado, de las variables medidas y el sistema embebido utilizado. En la introducción describo un poco una problemática asociada al cambio climático, que es la escasez de agua hoy y de la necesidad de optimizar este recurso. De ahí, pues partiendo el proyecto en la optimización del recurso del agua para los sistemas de riego, para hacer un buen uso de este recurso. Obviamente conservando el cultivo y la productividad del campo, del sistema agrícola sin afectar la producción. Vemos entonces que más adelante tenemos materiales y métodos donde describimos en general cómo se planteó el proyecto en Proteus, eh, donde entonces ya empezamos a describir la Raspberry Pi, cómo está dispuesta, cómo están dispuestos los pines, el conversor análogo digital necesario para poder conectar los sensores a la Raspberry Pi, la pantalla LCD para poder visualizar toda la información, ver las lecturas en tiempo real. Vemos nuestro diseño de teclado, vemos la simulación de tanques con sus sensores, con las bombas que se accionan para el accionamiento del sistema de riego, la simulación de los valores de sensor de humedad y temperatura. Vemos cómo se da la implementación física, la tarjeta Raspberry Pi, el convertidor análogo digital, el sensor ultrasonido para los niveles en tanque y el sensor de HT22 para la humedad y la temperatura. Vemos el diagrama de bloques realizado donde de una manera gráfica se nos dicen los pines y dónde van conectados los sensores o los actuadores como las bombas. Un diagrama de flujo con el cual se inició la programación de la Raspberry Pi para cumplir con todas las funciones en el proyecto, partes del código implementados, las pruebas experimentales, pues que ya se nos habla de las pruebas que se realizaron tanto en el modo temporizado como en el modo de control. Y en el modo control, pues unas variables definidas, o unos parámetros y unos valores definidos para poder desarrollar nuestro proyecto. Pruebas de sistema de navegación, pues cómo se desplazan entre los menús. Los resultados obtenidos ya se nos describen pues como en cada uno de los modos, cómo se van dando. Entonces vemos pantallazos donde nos muestran hora de inicio, hora de fin, el desarrollo de los accionamientos de las bombas en cada uno de estos. Vemos como en el modo control, entonces también cómo se operan, cómo se navega, cómo se dan cada uno de los parámetros, cómo se dan las lecturas de los sensores de humedad y de temperatura. Vemos cómo se ven los valores predefinidos o preestablecidos, igualmente los valores leídos, los valores de caudal y cómo podemos hacer los resultados obtenidos, hacer los cambios de los caudales. Luego vemos un análisis de resultados, tanto en modo temporizado como en modo control, los resultados que se han obtenido y las posibles acciones de mejora. Al final, las conclusiones de nuestro documento y de nuestra fase. Ahora tenemos un sistema de riego automático en el manual de usuario. Vemos que hay un índice después de la portada. En este índice tenemos una introducción al sistema, presentación de componentes, unas instrucciones iniciales, advertencias, presentación del teclado, presentación del menú temporizado, del menú control, ajustes y pruebas del sistema. Tenemos acá una breve introducción donde se nos habla del sistema embebido, los modos en los que vamos a operar este sistema. Tenemos la presentación de cada uno de los componentes de el sistema.
unas instrucciones iniciales básicas de cómo conectar con la tensión de alimentación de nuestro sistema, 120, 110 voltios, cómo conectar sensores, el teclado. Tenemos unas advertencias de no sobrepasar la tensión de alimentación, no encender las bombas antes de que esas tengan agua adentro, advertencias pues básicas. La presentación del teclado, cada una de las teclas, la función de cada una de ellas. Ya tenemos el modo temporizado, cómo podemos acceder, qué podemos ver, cómo podemos modificar tiempos. Lo mismo para el menú control, cómo acceder, los diferentes pantallazos o menús en los que nos desplazamos, variables, medidas de los sensores en tiempo real, valores de caudal y cómo cambiar el valor del caudal. Por último, se nos plantea unas pruebas del sistema, unas pruebas básicas antes de iniciar el sistema. Bueno, esto era lo que les quería presentar hoy. Una feliz tarde y muchas gracias a todos.